Este video corresponde a la resolución del ejercicio 13 sobre diagramas de cuerpo libre. Este ejercicio es el primer ejercicio de la guía de dinámica de la partícula. Dado que en los diagramas de cuerpo libre ponemos de manifiesto las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, comencemos repasando algunas características de las fuerzas. Primero es una magnitud vectorial, y como tal, para definirla necesitamos módulo, dirección y sentido. El origen por ahora sigue sin importarnos, pues seguimos trabajando con vectores libres. Esto va a cambiar cuando veamos cuerpo rígido. Las fuerzas, además, surgen como producto de la interacción entre dos entes o cuerpos, es decir, no hay fuerzas que actúen sobre un cuerpo que no tengan asociadas otro cuerpo. Esto es importante que lo tengamos presente y además nos ayuda a encontrar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pensando en las interacciones que él mismo tiene con otros. Además, las fuerzas cumplen con el principio de superposición, que dice que el efecto de la suma es la suma de los efectos. Es decir, que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, puedo sumarlas, obtener una resultante y analizar únicamente el efecto de esta. O de forma equivalente, puedo analizar el efecto de cada fuerza y después sumarlos. Este principio es de suma utilidad y van a ver que aparece a lo largo de la carrera en un montón de temas distintos. En cuanto a las unidades, pueden ser Newton, kilogramo fuerza, libra fuerza, Dina, pero nosotros vamos a usar mayormente los Newton. Repasemos brevemente las leyes de Newton. La primera, o ley de inercia, nos dice que si la resultante o suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, entonces su velocidad es constante. Esto es importante porque nos permite definir los sistemas de referencia inerciales, que son justamente aquellos en los que se cumple esta ley. Fuera de estos sistemas no podemos usar las leyes de Newton así como están, y por eso es importante que siempre aclaremos desde qué sistema de referencia estamos estudiando el problema. La segunda me dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, pero si la masa es constante, esto es equivalente a decir que es igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Esta ley nos da una ecuación vectorial que relaciona la fuerza total o resultante con el cambio en el estado de movimiento que esta fuerza produce, es decir, la aceleración. La tercera da cuenta de esto que decíamos de que las fuerzas vienen de a pares, y dice que estos pares además se aplican sobre cuerpos distintos y nos da la relación entre estas fuerzas, este par de fuerzas. Nos dice que son de igual módulo y dirección, pero sentido opuesto. Bueno, y acá les dejo una definición del libro de Szyr-Szymanski sobre los diagramas de cuerpo libre, que dice que un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra el cuerpo elegido solo, es decir, libre de su entorno, y con vectores que muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre él por todos los cuerpos que interactúan en él. Y nos dicen que no olvidemos de mostrar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, pero sin mostrar las fuerzas que este cuerpo ejerce sobre otros, porque se trata del diagrama de ese cuerpo en particular. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es una herramienta fundamental para plantear cualquier problema de dinámica, ya que es nuestro punto de partida. Nos permite evaluar todas las interacciones del cuerpo y poner de manifiesto las fuerzas que esas interacciones causan, con su dirección y sentido correspondientes. Conociendo esto, podemos pasar a aplicar la segunda ley de Newton, que es la que nos permite continuar con el desarrollo matemático del problema. Pero gran parte del concepto lo aplicamos en la instancia de dibujar y plantear el diagrama de cuerpo libre. Y de que lo hagamos bien depende en gran parte, si no en parte total, el éxito que tengamos a la hora de resolver el problema. Por eso hay un problema dedicado a esto y por eso en la mayoría de los ejercicios se les pide que hagan el diagrama de cuerpo libre bien. Ahora sí, el enunciado del problema nos presenta 6 situaciones distintas con cuerpos y fuerzas y nos pide que para cada una de estas situaciones dibujemos el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo y que además nos pide que hagamos explícitos los pares de interacción. Además, nos pide que hallemos la fuerza o la expresión de la fuerza normal que actúa sobre cada uno de los cuerpos. Veamos el caso 1. Entonces, analicemos las interacciones de este cuerpo. Por un lado, interactúa con el centro de la Tierra. Entonces, surge esta interacción la fuerza peso, cuyo par de interacción está justamente en el centro de la Tierra. Nosotros al peso lo solemos expresar como mg. Por otro lado, de la interacción del cuerpo con el piso surge la fuerza de vínculo normal, cuyo par de interacción está en el piso. Nosotros dibujamos los pares de interacción porque el problema los pide y en otros problemas incluso los necesitaremos, pero no olvidemos que actúan sobre otros cuerpos. Como todas esas son todas las interacciones que sufre el cuerpo, nuestro diagrama de cuerpo libre está completo.
Y es por esto que ahora podemos plantear la segunda ley de Newton para masa constante. Dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, esa sumatoria es igual a decir que la normal más mg es igual a masa por aceleración. Y es una ecuación vectorial. Y como tal, es una suma siempre, aun cuando en el diagrama vemos que los dos vectores que estamos sumando están en la misma dirección pero con sentidos opuestos, nosotros planteamos una suma, porque es una suma de vectores. Entonces, siempre va a ser en términos de suma. Para poder operar algebraicamente con estos vectores, necesito proyectarlos según un sistema de coordenadas. Entonces, eso es lo que vamos a definir para seguir trabajando. Definiendo el sistema de coordenadas que ven en la figura, quedan perfectamente descritos los vectores según sus ejes. Y así se ponen de manifiesto las direcciones con los versores y los sentidos con los signos. Además vemos que la aceleración del cuerpo es nula, pues el cuerpo está en equilibrio. Entonces, si reemplazamos los vectores proyectados en la ecuación vectorial 1, podemos sumar componente a componente a cada lado de la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, agrupo todo lo que esté en X versor y lo sumo de cada lado de la igualdad, y agrupo todo lo que esté en Y versor y lo sumo a cada lado de la igualdad. Esta operativa me permite desprender ecuaciones escalares para cada una de las direcciones. Entonces obtengo una ecuación escalar para X versor, que en este caso es trivial, y una ecuación escalar para Y versor. De esta última se desprende que n es igual a mg. Y con este resultado podemos armar nuestro vector normal como mg por Y versor. Esto es coherente con el dibujo, en el que el vector normal tiene dirección en el sentido de las y positivas. Este primer ejemplo nos da la pauta de cómo encarar y resolver un típico problema de dinámica de la partícula. Primero, debemos evaluar la situación descrita por el enunciado y ver qué información podemos obtener del mismo. Por ejemplo, si el enunciado dice que un objeto está apoyado sobre el piso, sabremos que la aceleración en la dirección normal al piso será nula. Luego, debemos definir nuestro sistema de referencia, pues de eso depende cómo trabajaremos con las fuerzas y las leyes de Newton. En todos los casos de este problema, trabajaremos con un sistema de referencia inercial, en el que se cumple la primera ley de Newton. Más adelante veremos el tema sistema de referencias no inerciales y herramientas para trabajar dentro de estos sistemas. Es importante que lo dejen explícito durante el desarrollo del problema, por eso nosotros lo aclaramos y lo ponemos antes de hacer cada diagrama de cuerpo libre. Luego pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, en el que evaluamos todas las interacciones y dibujamos las fuerzas productos de ellas, con su dirección y sentido correspondiente. Eventualmente puede pasar que no conozcamos estas características de alguna de ellas y debamos suponerlas como punto de partida. Conociendo las fuerzas, podemos aplicar la segunda ley de Newton para cada cuerpo de nuestro sistema, obteniendo así tantas ecuaciones vectoriales como cuerpos tengamos. Luego definimos un sistema de coordenadas que nos permita trabajar con los vectores y proyectarlos según sus ejes. Así, podemos obtener ecuaciones escalares correspondientes a cada dirección y para cada cuerpo. De ser necesario, buscamos ecuaciones adicionales para completar el sistema y tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Finalmente, resolvemos el sistema de ecuaciones que obtenemos y una vez que llegamos a los resultados, debemos analizarlos. ¿Qué quiere decir analizar el resultado? Bueno, analizar tanto en términos de unidades, o sea, ver que las unidades den correctas, como en términos de la expresión matemática que obtenemos. Por ejemplo, ¿qué significa que tal resultado sea positivo o negativo? O si hay un cociente, debemos asegurarnos que el denominador nunca sea nulo, pues no se puede dividir por cero. De la misma manera, si hay una raíz, tenemos que asegurarnos que el radicando siempre sea positivo. También tratemos de obtener conclusiones sobre el comportamiento de lo que estamos estudiando derivadas del resultado. Por decir, cuando hay una relación entre tales variables de forma tal que cuando tal variable crece, mi resultado crece a la par o disminuye, o hay una relación cuadrática, etc. Apliquemos todo esto que vimos al resto de los casos. En el caso 2 tenemos la misma situación que en el caso 1, pero con la adición de una fuerza. Las interacciones con el centro de la Tierra y con el piso se mantienen y surge la interacción con el objeto causante de la fuerza F, que desconocemos, pero conocemos cómo tiene que ser su par de interacción por definición. Tiene que tener la misma dirección y sentido opuesto, y ser del mismo módulo. Establecidas todas las fuerzas, procedemos como en el caso anterior, planteando la sumatoria de fuerzas, definiendo un sistema de ejes coordenados y proyectando los vectores según este sistema de coordenadas.
Acá quiero destacar que los valores que obtengamos cuando despejemos deben ser coherentes con la descripción del dibujo. En este caso, cuando despejemos n o f sub x o f sub y, deben ser números positivos, de acuerdo a lo que vemos en el diagrama de cuerpo libre, que estas componentes son positivas. Si reemplazamos las proyecciones en la ecuación 1 y agrupamos todo lo que está en x-versor y todo lo que está en y-versor, obtenemos dos ecuaciones escalares. Identificamos las incógnitas y vemos que son 5, por lo que nos faltan 3 ecuaciones independientes para completar el sistema. Estas ecuaciones surgen, por un lado, de la definición de fx y fi como proyecciones del vector f, y por el otro, del hecho de que la aceleración en y debe ser nula. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre está apoyado sobre el piso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por un lado lo sabemos del enunciado, que no nos dice nada sobre que el cuerpo se desplace. Pero por el otro, lo sabemos porque nosotros planteamos una fuerza normal. Cuando incluimos la fuerza normal en el diagrama, dijimos que el cuerpo va a estar vinculado con el piso. Entonces no es coherente decir que la aceleración en y es distinta de cero. Ahora sí, con estas 3 ecuaciones tenemos tantas ecuaciones como incógnitas y podemos entonces resolver el sistema y despejar n, fx, fi y a sub x. Analicemos por un momento lo que obtenemos si despejamos n. Si mg es mayor que f por el seno de alfa, n es positiva, y esto es coherente con lo que nosotros dibujamos, por lo que no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si mg es menor que f por el seno de alfa? En ese caso, n es negativa. Pero dijimos que como es un vector conocido, los signos ya los habíamos establecido de antemano al proyectar, y por lo tanto, para n buscábamos un número positivo. ¿Dónde está el error entonces? Bueno, que esto suceda significa que la componente en y de la fuerza F es mayor que el propio peso del cuerpo. Esto generaría que el cuerpo se eleve, desvinculándose del piso, y si el cuerpo está desvinculado del piso, entonces desaparece la fuerza normal. Quiere decir que la suposición que hicimos al principio de que el cuerpo se mantiene en contacto con el piso, bajo estas condiciones, sería errónea, y por eso deberíamos replantear el problema. Con esto lo que le quiero mostrar es que es muy importante analizar el resultado, sobre todo cuando trabajamos de forma simbólica. El caso 3 es similar, pero con el piso formando un ángulo alfa con la horizontal. Vemos que entonces la normal y el peso ya no están alineadas y el cuerpo no está en equilibrio, por lo que la caja se acelera, ya que la suma de fuerzas ya no es cero. Pero fuera de eso la resolución es similar. Planteamos la suma de fuerzas, definimos el sistema de coordenadas que nos permite proyectar los vectores. Ojo con identificar correctamente el alfa en el diagrama, es la única dificultad que puede surgir. Entonces, nuevamente reemplazamos en la ecuación 1 nuestras proyecciones, agrupamos por x-versor e y-versor, obtenemos las ecuaciones escalares que se derivan de esa agrupación, vemos que en este caso nos quedan 2, una para x-versor y una para y-versor. Identificamos las incógnitas, que son 3, y buscamos ecuaciones adicionales necesarias. En este caso, la ecuación adicional que nos ayude es la que dice que a sub i nuevamente es nula, por la misma razón que el ejercicio anterior. El cuerpo siempre se mantiene vinculado al piso. Con eso completamos el sistema y podemos resolver para n y a para a sub x. ¿Podría haber definido otro sistema de coordenadas? Sí, por supuesto. El problema no cambia, la situación física es la misma, y lo único que cambia es la descripción de los vectores en el sistema nuevo, pero la resolución es la misma. Sí hay que aclarar que en este caso nos queda la aceleración con componente en x y en y, y cuando escribimos a sub x y a sub y buscamos componentes del vector aceleración. Entonces, si buscamos componentes, quiere decir que pueden ser números positivos o negativos. ¿Por qué? Bueno, porque no hice ninguna presuposición sobre el sentido de a que me haya llevado a esta resolución que estoy planteando. Entonces no puede haber una incoherencia producto del resultado. El caso 4 involucra dos cuerpos. Los dibujamos separados, pues el diagrama de cuerpo libre es para cuerpos aislados, pero siguiendo la misma disposición que en el planteo, ya que esto nos ayuda a identificar interacciones y seguir mejor el problema. Entonces, comencemos por A. Además de la interacción con el centro de la Tierra, que nos da la fuerza peso, interactúa con B, lo que nos da la fuerza normal A. El par de interacción de esta fuerza está justamente en el cuerpo B, y es la fuerza NA'. En cuanto a B, bueno, la interacción con A ya la tuvimos en cuenta, que es justamente NA'. Entonces nos quedan las dos interacciones que venimos trabajando, que son con el centro de la Tierra y con el piso, dando lugar a la fuerza peso y a la normal.
En este caso debemos plantear la segunda ley de Newton para cada cuerpo, obteniendo así dos ecuaciones vectoriales. El resto del problema, sin embargo, es igual. Debemos definir un sistema de coordenadas y proyectar los vectores. Hecho esto, reemplazamos en las ecuaciones vectoriales, sumamos componente a componente a ambos lados del igual y desprendemos dos ecuaciones escalares, una derivada de la ecuación vectorial para A y la otra de la ecuación vectorial para B. Entonces vemos que tenemos tres incógnitas, pero también tenemos la igualdad que surge del hecho de que NA y NA' son par de interacción. Con esto, el sistema queda completo y se puede resolver. Este ejercicio es similar al anterior, pero con el agregado de una fuerza F. Entonces, todas las interacciones del ejercicio anterior se mantienen y se agrega la de la fuerza F, que es tal como la que venimos trabajando. Hecho esto, planteamos la sumatoria de fuerzas para cada cuerpo. Vemos que tenemos de nuevo dos ecuaciones vectoriales. Definimos el sistema de coordenadas para proyectar estos vectores. Y sí quiero hacer un comentario sobre la fuerza F proyectada. Según el sistema de coordenadas que elegí, vemos que la fuerza F o el vector F tiene componente negativa en X. Por eso lo escribimos como menos Fx por X versor. Este menos ya lo pusimos dando cuenta de esta orientación del vector. Por eso cuando calculemos y despejemos Fx, buscamos un valor positivo. Como F encima es dato, no es una suposición nuestra, si obtenemos un valor negativo para Fx ya no podemos decir que surge de una suposición errónea del planteo del problema, sino que probablemente se trate de algún error en algún paso intermedio. Por lo demás, la operativa posterior es la misma que venimos siguiendo. Dicho esto, podemos utilizar esas proyecciones en las ecuaciones vectoriales obtenidas a través de la segunda ley de Newton, agrupar como siempre en X versor e Y versor para cada cuerpo y obtener ecuaciones escalares como las que vemos en pantalla. Vemos que tenemos 6 incógnitas y 3 ecuaciones, por lo que nos faltan otras 3. También vemos que ya automáticamente dijimos que la aceleración en I para el cuerpo A y la aceleración en I para el cuerpo B son 0, porque sabemos que se mantienen vinculados el cuerpo A con el B y el B con el piso. Entonces las 3 ecuaciones que nos faltan son, como en el caso anterior, NA es igual a NA', y además las ecuaciones que nos dan la forma de proyectar F en el eje X y en el eje Y. Con esto podemos resolver el ejercicio y despejar las normales, las componentes de F y la aceleración en X del cuerpo A. Por último, el caso 6 nos presenta una situación y nos pide que la analicemos bajo dos condiciones. Primero, sin rozamiento. Tenemos como siempre la fuerza peso, también tenemos la fuerza normal, que esta vez es horizontal, y tenemos una fuerza F también horizontal. En este caso el cuerpo no está en equilibrio y se acelerará hacia abajo debido a la fuerza peso. Veamos qué sucede con rozamiento. El diagrama de cuerpo libre en principio es igual al anterior, pero falta la fuerza de rozamiento, que es producto de la interacción de la superficie de la caja con la superficie de la pared. Vean que la dibujé hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo entre superficies, y como dijimos en el caso anterior, este cuerpo tiene tendencia a moverse hacia abajo. Por eso dibujé la fuerza de rozamiento hacia arriba. Finalmente, el planteo es el mismo de siempre, y con un sistema de coordenadas como el de la figura, las proyecciones quedan como ven en pantalla. Resta armar las ecuaciones escalares, contar incógnitas, agregar las ecuaciones adicionales que hagan falta y resolver el sistema. Una de esas ecuaciones adicionales surge de la definición de la fuerza de rozamiento. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo obtengo la fuerza de rozamiento? Bueno, si bien no lo vamos a ver ahora, hay a grandes rasgos dos posibilidades. Si hay movimiento relativo, en cuyo caso estamos en presencia de rozamiento dinámico, o si no hay movimiento relativo. En este caso se habla de rozamiento estático. Dentro de este último, además, hay un caso general y un caso límite con distintos valores para la fuerza de rozamiento. Todo esto va a quedar mucho más claro cuando veamos fuerzas de rozamiento. Así que por ahora lo dejamos planteado así. Para finalizar, les dejo una propuesta de ejercicio en el que, considerando como datos las masas, las fuerzas, la aceleración de la gravedad, los ángulos y los coeficientes que se necesiten, les pido que calculen que den las expresiones para cada una de las normales correspondientes a cada caso, para todas las aceleraciones que haya y que sean distintas de cero,
y todas las posibles expresiones para la fuerza de rozamiento del último caso, según lo que dimos. Es una propuesta que queda para que intenten resolverlo y consulten si tienen dudas. Y con eso finalizamos el ejercicio 13 de diagramas de cuerpo libre correspondiente a la guía de dinámica de la partícula. Como siempre, estudien, hagan los ejercicios y si tienen dudas, consulten vía campus o vía clases de consulta.